La ley, el sagrado imperio de la ley. El orden, el sagrado imperio del orden. El pueblo, como un francotirador extraviado en la tierra de nadie, recibió ataques desde ambos lados y cayó abatido siempre. El mundo es ancho y ajeno. Algo que me quita el sueño todo el tiempo es la ley. Y como la ley, por un lado, no siempre representa lo moral. Para los malpensados, no es que esté abogando por quebrar la ley, ¿no? Sino más bien quiero hacer la distinción entre lo que dije hace un momento, que no siempre aquello que fue legal fue moral. Por ejemplo, la esclavitud en algún momento fue legal, o que las mujeres no votaran también en algún momento fue legal. Sin embargo, así como lo legal depende mucho del contexto y la época, lo moral traspasa esto, lo moral es atemporal. Por eso podríamos decir de que prácticas, por ejemplo, como la esclavitud, tuvieron rebeliones en búsqueda justamente de la justicia que podría ser básicamente vivir en libertad. Y así podemos ver que el dilema de lo legal versus lo moral sigue existiendo incluso el día de hoy. ¿Y qué sucede cuando lo legal, cuando la ley es utilizada por los poderosos en detrimento de los que menos tienen? En esos momentos la ley puede ser un arma de doble filo, un arma que pueden esgrimir a estos poderosos justamente para poder a través de, leguleyadas, reinterpretaciones, etcétera, atacar a las personas con menos ventajas. Y obviamente ejemplos de esto abundan, sobre todo en la literatura. Y es justamente un ejemplo literario, una novela en la que nos reúne el día de hoy, El mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría, en la que veremos cómo un hacendado utiliza la ley en detrimento de una comunidad indígena y cómo justamente utilizando la ley puede despojarlos de lo que más ellos quieren, la tierra. Acompáñenme en esta cita, esta vez literaria. Soy prisionero del insomnio y esto es Relatos Insomnes. El mundo es ancho y ajeno, publicada en 1941, es la tercera novela de Ciro Alegría. De hecho, casi palabra por palabra lo que voy a decir el día de hoy está en mi otro canal, Prisionero del Insomnio, en donde hablo de novelas que podrían hacerte entender por qué la gente está protestando en el Perú. Sin embargo, para aquellos que no han visto el video, voy a mencionar esta parte que va a ser la sinopsis de la novela. Esta transcurre en la comunidad de Rumi, el Distrito de la Libertad, la Selva y brevemente Lima. Por un lado tenemos a Rosendo Maki, el alcalde de la comunidad de Rumi, un anciano ya para la época en la cual transcurre la novela, que lo que quiere es vivir en su comunidad, ya tienen obviamente un ritmo de vida en el cual cosechan, siembran, cosechan, trabajan con animales, viven en equilibrio con la naturaleza, pero no confundamos obviamente esto con esta imagen idílica del indígena. Obviamente también tienen vicisitudes, problemas y disputas, pero básicamente viven sus vidas en tranquilidad. Al otro lado, el antagonista de la novela es un villano con un nombre telenovelesco, Álvaro Amenábar y Roldán. Este hombre es un hacendado que tiene mucho poder y está disputando a Rumi, su tierra, diciéndole que en realidad le pertenece a él, es parte de la hacienda, y hay todo un chamullo, un laberinto legal al respecto. Ahora bien, vamos a saber poco a poco que en realidad Álvaro Amenábar no desea la tierra, le importa muy poco. Lo que él quiere es, a partir de, amenazándolos con el despojo, amenazando con el despojo de la comunidad Rumi, hacerlos trabajar en unas minas que él tiene. A cambio de trabajar en sus minas, les va a dejar trabajar su tierra, la tierra que se supone es del hacendado. Y vamos a ver también que mucha gente secunda al hacendado, muchos poderosos, mucha gente en lo que es la ley, porque piensan que son hombres como el hacendado, hombres de visión, aquellos que hacen patria, y los indígenas deben contribuir con esos hombres de visión con su trabajo.
Aunque la novela se escribe en los años 40, se ubica entre los años 10 y los años 30 del siglo XX, en donde, si conocemos un poco de historia, el indio era básicamente un siervo, estaba en una condición casi de esclavitud y el hacendado era una especie de reyesuelo en su tierra. La ley, por otro lado, le servía a esta suerte de reyesuelos y a cualquier persona poderosa, y los títulos de propiedad que las comunidades tenían de poco servían porque podían ser reinterpretados antojadizamente de acuerdo al poderoso de turno. Y es justamente a partir de este punto de la ley, de las interpretaciones, de lo que voy a hablar en el siguiente apartado, sobre el papel de la ley y la justicia en la novela. La palabra progreso, según la RAE, significa avance, adelanto, perfeccionamiento. Es importante saber esto debido a que a lo largo de la historia se han sacrificado personas y modos de vivir por esta idea. Asimismo, si prestamos atención, la palabra perfeccionamiento es componente obligatorio del proceso. En mi opinión, el progreso debe ir siempre de la mano con la moral, justamente para evitar los atropellos mencionados antes. Y no se puede decir que la comunidad de Rumi no progresara, no fuera hacia adelante, avanzara o se perfeccionara. Y Rosendo Maki, el viejo alcalde, que alguna vez fue joven, tuvo su papel en este progreso. Le placía recordar la forma en que llegó a ser regidor y luego alcalde. Se había sembrado en tierra nueva y el trigo nació y creció impetuosamente, tanto que su verde oscuro llegaba a azulear de puro lozano. Entonces Rosendo fue donde el alcalde de ese tiempo. Taita, el trigo crecerá mucho y se tenderá, pudriéndose la espiga y perdiéndose. La primera autoridad había sonreído y consultado el asunto con los regidores, que sonrieron a su vez. Rosendo insistió: Taita, si dudas, déjame salvar la mitad. Tuvo que rogar mucho. Al fin, el consejo de dirigentes aceptó la propuesta y fue cegada la mitad de la gran chacra de trigo que había sembrado el esfuerzo de los comuneros. Ellos, curvados en la faena, más trigueños sobre la intensa verdura tierna del trigo, decían por lo bajo: «Estas son novedades de Rosendo». «Trabajo perdido», murmuraba algún indio gruñón. El tiempo habló en definitiva. La parte cegada creció de nuevo y se mantuvo firme. La otra, ebria de energía, tomó demasiada altura, perdió el equilibrio y se tendió. Entonces los comuneros admitieron: «Sabe, habrá que hacer regidor a Rosendo». Él, para sus adentros, recordaba haber visto un caso igual en la hacienda Sorabe. El mundo es ancho y ajeno, página 14. Más adelante será esa buena cabeza de Rosendo Maki la que lo hará popular entre los comuneros, primero como regidor y más adelante como alcalde. Y podríamos decir que Rosendo Maki y su heredero espiritual, Benito Castro, como había señalado antes, tienen por un lado una buena cabeza, intentan innovar justamente, pero por otro lado son personas que han visto mundo, han conocido, han viajado, han estado en diferentes lugares, y esto los ha hecho, cuando regresan a su comunidad, tratar de mejorarla con el conocimiento nuevo que tienen y también con un espíritu de innovación y perfeccionamiento. Como dije, un ir hacia adelante. De hecho, y así como Rosendo Maki regresa a la comunidad, como dije, ¿no? Él tenía conocimiento de otros lados y aún así él sabe diferenciar entre lo admirable y aquello que no va con, digamos, la armonía que necesita la comunidad. Véase Toro Choloque, por ejemplo, y su tendencia hacia la violencia. Benito Castro va a saber reconocer algunas cualidades en el hacendado cuando haga la vida en Yanayawi más habitable. Y es que justamente él va a enfrentarse a obstáculos basados en supersticiones. Véase el chacho, por ejemplo, la maldición de no tocar ciertos pedregales porque podría uno hincharse el cuerpo. Va a enfrentar esto para poder llevar agua a la comunidad, para hacerla, como digo, hacer la vida mucho más accesible. Y va a destacar que el hacendado en parte tiene la ventaja sobre ellos porque, por ejemplo, no hizo caso a las supersticiones como las brujerías de Nashasuro, la curandera de Rumi. Asimismo, como dije anteriormente, podemos ver que tanto Rosendo Maki como Benito Castro son personas que van hacia adelante, logran progresar
manteniendo el equilibrio con la comunidad, con la gente y con el lugar en el que habitan. Contrario a la idea pues que mucha gente tiene de progreso, que más pareciera un bulldozer que destruye todo a su paso. Y en este caso el bulldozer sería el hacendado Álvaro Amenábar y Roldán. Para el hacendado es fácil ver al viejo alcalde como obstáculo en su lucha por el progreso. Y efectivamente aquí hay un contraste, porque si bien es cierto para los comuneros en Rumbi la tierra es importante, no subestimemos el dolor que fue para la comunidad abandonar las tierras en las cuales se habían habitado por generaciones. Al final lo más importante para ellos es el vínculo humano, la comunidad en sí misma. Prueba de ello es que hacen el Pedregal habitable y comienzan de nuevo. Sabemos, como ya había mencionado, que para Álvaro Amenábar las tierras de Rumbi no son importantes. El juicio lo comienza porque quiere a los comuneros en una suerte de, relación de amo y esclavo, de siervo, si quieren decirlo así. Y si bien es cierto, sabemos que la esclavitud es ilegal, existen condiciones materiales que se pueden lograr para emularla en esa época, incluso en un marco aparentemente, incluso ante la condena que podría ocasionarse, porque después de todo sería legal. Ellos trabajarán para mí, a condición de que les deje su tierra, que es la tierra laborable. Yo necesito sus brazos para el trabajo en una mina de plata que he amparado a la otra orilla del río Ocros. Yo me pongo en contacto, tomando Rumbi, con el lindero de la hacienda en la que está la mina. Tiene gente, colonos para el trabajo. El mundo es ancho y ajeno, página 191. Esta declaración es rematada cuando Amenábar y su abogado conversan, acordando ambos que para ellos el indígena no le sirve a nadie estando en las comunidades y que más bien debe trabajar al servicio de hombres que quieran hacer patria, hombres de visión, como ya me mencionaba en la introducción, como se supone es Amenábar, hombres que quieran el progreso. Pero sabemos muy bien que ese progreso es unilateral y solamente favorece a algunos, los pocos, en detrimento de los muchos. Vamos a seguir con los significados. Ley significa, según la RAE, norma establecida por las autoridades que prohíbe, regula o manda alguna cosa y que debe cumplirse de forma obligatoria. Sin embargo, me gustan más esas acepciones. Regla fija a la que está sometido un fenómeno de la naturaleza, o cada una de las relaciones existentes entre los diversos elementos que intervienen en un fenómeno. Justicia, también, según la RAE, significa principio moral que lleva a determinar que todos deben vivir honestamente. Véase moral, es decir, un principio que salvaguarda la integridad de la comunidad bajo la honestidad. Y así podemos ver cómo la justicia y la ley se obedecen en Rumbi, incluso a despecho de los principios personales que pueden ser para el lector comprensibles. Demetrio Sumayacta, el flautista, estaba muy triste por la partida de las palomas y enojado con los cazadores, especialmente con el más empecinado de ellos, Jerónimo Cagua. Hubiera querido pegarle, pero tenía miedo de que se le pasara la mano y Cagua, que era tejero, necesitaba trabajar en su oficio para techar la escuela. Además, el alcalde y los regidores le harían pagar la curación y le aplicarían una multa en beneficio de la comunidad. Hasta podrían expulsarlo si no encontraban motivo que justificara la tunda. El mundo es ancho y ajeno, página 105. Demetrio es un músico sensible y amante de la naturaleza. Por lo tanto, como lectores podemos entender su molestia, al menos sé que yo lo comprendí, pero también admirar su respeto hacia las leyes de la comunidad y hacia el equilibrio que se está buscando. Él sabe que la labor de Cagua, al ser un tejero y estar justamente contribuyendo con la escuela, es importante. Se busca primero este equilibrio con la comunidad. Incluso la violencia tiene una labor dentro del mismo Rumbi, que es para poner el orden y para castigar a aquellos vocingleros malcriados, como en algún momento aparece cuando el mismo alcalde impone violencia sobre su propio hijo cuando éste está ebrio. Sin embargo, como dije anteriormente, la violencia debe tener una razón.
la violencia gratuita no es bienvenida. Y esto va a aparecer cuando, ya lo había adelantado hace unos momentos, el alcalde reflexione sobre el toro Choloque, un toro bastante violento y aparentemente sin razón alguna. Entonces, Maki consideraba a los animales como a los cristianos según el comportamiento, y no sintió gran cosa la muerte de Choloque. Le molestaba, sin que ello nublara su entendimiento para no reconocer las cualidades, su inútil agresividad. El mundo es ancho y ajeno, página 48. Entonces podríamos decir de que lo que prima para la comunidad es una suerte de ley, no podríamos decir quizás natural, en todo caso es una ley comunal, una ley de comuneros, una ley que busca el equilibrio. Por eso mismo no es de extrañar que los comuneros desprecien la ley nacional. Esta no solamente no ha favorecido al indígena, sino que ellos mismos han escuchado cómo esta ley ha sido utilizada en su contra varias veces. Rosendo Maki reflexiona amargamente sobre, por ejemplo, la ley de las escuelas, la ley nacional de escuelas que se supone que debería haber para las comunidades. Y Rosendo Maki piensa, bueno, ¿dónde está la escuela? ¿Dónde está la escuela para los indios? ¿Dónde está la escuela para nuestras comunidades? Esas leyes no solamente no se han cumplido, sino que se utilizan en contra de las comunidades constantemente. Por eso mismo no es de extrañar que los comuneros sientan no solamente temor, sino también desprecio hacia las leyes nacionales. Ahora bien, no se puede negar que en ocasiones las comunidades protegían a aquellos que quebraban leyes morales universales. Por ejemplo, el Fiero Vázquez, asesino y ladrón buscado por las serranías. Sin embargo, podríamos también hacer el esfuerzo mental de comprender desde dónde arranca este personaje y considerar que su camino, más que solo de destrucción y crímenes, es también uno de resistencia y enfrentamiento al poder y la ley. Ojo, y antes de que se me acuse de romantizar la figura del bandido, recordemos que el crimen que comete, con el que comienza todo, es resultado de las acciones por parte de un vecino abusivo que, no contento con dejar que su toro se comiera en la siembra de la madre del fiero, terminó abofeteando a la pobre mujer. La tierra, la mujer, la madre, son constantes en este mundo que se representa muy bien en la ficción. Por otro lado, el fiero no se justifica por sus crímenes de forma cínica. Los reconoce, como muestra en su diálogo con Rosendo Maki. Don Rosendo, la verdad, lo que usted dice es bueno. Pero ¿quién para el caballo desbocado si no es el barranco por donde se despeña? Acepto que también la fuerza, pero la fuerza en tal caso necesita el perdón. ¿Quién perdona? ¿Quién tiene una onza de perdón para darlo al pobre que la necesita? Ustedes dirán que la comunidad, pero la comunidad está sola. La ley no sabe perdonar, y menos los hombres. El mundo es ancho y ajeno, página 126. De hecho, será el Fiero Vázquez uno de los primeros en advertirle sobre la trampa que se estaba gestando en contra de la comunidad de Rumi. Y si bien es cierto, su advertencia llegó más temprano de lo que, básicamente llegó lo suficientemente temprano como para accionar en contra de lo que se venía, de nada sirvió ante las antojadizas y parciales interpretaciones de la ley. Pero lo verdaderamente peculiar de ese hombre estaba en los ojos, negros y vivaces ojos de pájaro, singularmente penetrantes, que si se detenían en algo lo examinaban con una meticulosidad de polizonte. Esos ojos daban a su figura energía y firmeza, pues de otro modo el mágico habría parecido un fantasma o una caña disfrazada de hombre a punto de ser derribada por el viento. Sin embargo, era necesario verlo negociar para formarse una idea completa de su original persona. El mundo es ancho y ajeno, página 96. Esa es la descripción del mágico, un mercachinfle nómada y ambulante que comercia o ha comerciado durante muchos años con la comunidad de Rumi y cuyas acciones básicamente van a tener un final bastante merecido que no voy a comentar aquí, pero que tiene que ver con que dinero mediante vendió información a Amenábar de aquellos en la comunidad que tenían escopetas, muchas incluso bastante oxidadas, no utilizadas, pero que Amenábar utilizó para amenazar, apagar, ahogar cualquier intento de resistencia una vez Rumi o la comunidad de Rumi, la tierra, dejó de pertenecerles por fallo judicial. Sin embargo, quería detenerme en este personaje solamente para mencionar algo, y es que
él encarna, y de hecho lo piensa, esta visión de que el mundo es de los vivos y tonto es el que se deja engañar. Una visión que comparten muchos personajes y sobre todo, con sus más y sus menos los comparte pues el hacendado. Los vivos conocen y saben cómo aprovechar la ley. Básicamente es lo que de algún modo representan estos personajes. Y una página de la novela representa muy bien esta contradicción entre la ley y cómo es utilizada de manera negativa, no solamente en la historia de las comunidades indígenas, sino en general, en la historia del país. El papel sellado es uno ancho y largo, a veces cruzado de esquina a esquina por una franja roja y que ostenta en el ángulo superior izquierdo el escudo de la República Peruana. Bello escudo de simbólica nobleza, nunca como allí tan escarnecido, formando legajos, rimeros, montañas a las que se llama atestados, expedientes, oficios. Se encuentra papel sellado en todo el Perú, en los despachos de los abogados y tinterillos, en las escribanías, en los juzgados, en las reparticiones públicas, en los juzgados militares, en las oficinas de recaudación de impuestos, en los municipios, en la choza del pobre y en el palacio del millonario. Presente usted un recurso en papel sellado, es la voz de orden. Puede faltar el pan, pero no el papel sellado. Es un mal nacional. Con códigos y en papel sellado se ha escrito parte de la tragedia del Perú. La otra parte se ha escrito con fusiles y con sangre. La ley, el sagrado imperio de la ley. El orden, el sagrado imperio del orden. El pueblo, como un francotirador extraviado en la tierra de nadie, recibió ataques desde ambos lados y cayó abatido siempre. El mundo es ancho y ajeno, página 189. El papel sellado simboliza, o debería simbolizar en todo caso, el vehículo de lo legal, de la justicia, pero sobre este se cometen injusticias todo el tiempo. Más adelante, ya en el juicio, el viejo alcalde es interrogado y da cuenta de todos los atropellos que sufre la comunidad. Cuando el juez le pregunta por qué, si ellos son dueños de la tierra y el ganado, no hicieron algo para evitar los ataques del hacendado, Maki responde que ellos no tienen la fuerza para hacerlo pagar. El juez, indignado, responde: ¿cómo que no tiene fuerza para hacer pagar? El derecho, la ley. El viejo alcalde, fatigado, y aquí abro comillas, se sintió perdido en ese mundo de papeles, olor a tabaco y aire malo. El caso es una farsa. El alcalde lo sabe, el juez lo sabe, y ya se sospecha de Bismarck Ruiz. Y la única esperanza que tiene de que se haga justicia es conseguir testigos. Cuando la corrupción no puede comprar voluntades, las amenaza. Y de hecho, mucha gente con la que habla Rosendo Maki sabe y reconoce la legitimidad del reclamo de Rumi, pero admiten también que no se atreverán a testificar contra Amenábar porque es un fregado, porque quién sabe lo que podría hacer. Sin embargo, un hombre se atreve a declarar a favor de la comunidad, Jacinto Prieto, el herrero del pueblo. Es un hombre que, representado físicamente, pues es bastante fornido, es todo lo que podríamos esperar de alguien que encarna la fuerza y la rectitud, ¿no? La fuerza, la rectitud, la templanza del acero en este caso, ¿no? Sin embargo, como dije, pues el poder, la corrupción tienen maneras de, no comprar, amenazar o perjudicar a quienes desean pues mantenerse en el lado correcto de la ley. Así, un personaje de dudosa reputación va a acusar a Prieto de haberlo estafado y cuando éste lo confronte, el acusador va a sacar una navaja y la va a esgrimir en su contra. Prieto, encolerizado, va a golpear a su agresor y por esta razón va a ser arrestado. El puñal va a desaparecer, alguien lo toma y la refriega y va a ser mandado a la cárcel. En una reflexión posterior, ya en la cárcel con un juicio encima, Prieto va a recibir recién la carta en donde se le invita a ser testigo en el caso de Rumi, lo cual le va a dar la pista que necesita para concluir qué es lo que ha pasado realmente. Pero ahora me enjuician por lesiones y homicidio frustrado y ya es lo mismo. ¿Por qué se demoró tanto el juez en citarme? Me descalifican como testigo y mientras tanto me friegan. El mundo es ancho y ajeno,
página 219. Muchos atropellos se sucederán en la novela. Como dije, Rumi al final será despojada de sus tierras. Sin embargo, gracias a la intervención de Arturo Correa Zavala, un abogado idealista, miembro de la Asociación Proindígena, van a intentar apelar justamente, pero sabemos pues que esto no va a ir bien. Van a haber otros capítulos pues bastante problemáticos. Como dije, el final va a ser todo menos épico, va a haber muerte, va a haber problemas. Y de hecho, Rosendo Maki va a ser en algún momento arrestado cuando intente salvar a uno de sus animales de las manos de Amenábar. Y no solamente arrestado, sino que vemos también en una página que podría, no sé, trasladarse a esta época, como incluso la prensa está copada por los poderosos. Así, un diario que se llama irónicamente La Patria va a hablar de Rosendo Maki como el cabecilla indígena abigeo, ¿no?, peligroso, que al fin está en la cárcel y bueno, las leyes, la policía está luchando contra las indiadas rebeldes, pues, ¿no?, que intentan amenazar a la gente de bien. Como vemos, al final la ley como tal es algo en lo cual poco a poco Maki y la comunidad van a no solamente criticar, despreciar, sino también obviamente desconfiar. Y muchas veces, creo yo, el lector también va a terminar haciéndolo. Las reflexiones sobre la ley son constantes en la novela, pero nunca de un modo halagüeño. El viejo Chauqui, un anciano legendario por su sabiduría en Rumi, habló mucho tiempo antes de Rosendo de la peste de la ley. Cuando Rosendo Maki le informa a Jacinto Prieto que deben hablar con el abogado para que rinda su testimonio, el herrero comenta que con la ley se parte la verdad más firme como acero mal templado. De hecho, casi al principio de la novela, algunos hombres comentan delante del alcalde: demos gracias a que estos no saben leer ni se enteran de nada, si no, ya los vería usted, ya los vería. Se considera al indígena aparte de la ley, casi como animales, pero no como a perros y gatos, sino como a bueyes u otros animales de carga. Si no sirven, que no estorben. La ley en este caso no está relacionada a la justicia, sino a mantener el status quo. Y en la desigualdad es incentivada en nombre del progreso, uno en el que el país debe producir riquezas y estas son para un grupo de familias, mientras la mayor parte de la población debe contribuir en un papel obligatorio, mientras agradece que se les deje en donde están. San Agustín comentó que una ley injusta no es ley. En este caso, podríamos decir, por ejemplo, que el día de hoy existen muchas leyes, pero quizá el problema no está en las leyes, sino en su práctica o básicamente su, vilipendio también podríamos decir, ¿no? Algunas leyes son respetadas o se hacen respetar solamente para algún sector de la población, mientras que otros pueden ignorar la ley completamente. Ya ha pasado, por ejemplo, aquí en Perú que una señorita atropelló a 2 personas y aunque fue condenada, ella huyó porque tenía los contactos necesarios para hacerlo. Podemos ver, por ejemplo, en mi país cómo leyes, por ejemplo, que penaban a extorsionadores, al final ahora son ignoradas porque no favorecían a determinados sectores en el poder. Por eso mismo, porque no quiero extenderme en lo que es política peruana en estos momentos, creo yo que es vital leer El mundo es Sancho y ajeno, porque una vez más es irónico que su relevancia, la relevancia de esta novela, juegue tan en contra de nosotros como país y de muchas veces nosotros como continente. Recomiendo la novela, me parece muy buena. Y bueno, llega el momento de recomendar mis redes sociales. Ustedes saben que en YouTube, Relatos Insomnes, en Instagram, Relatos_Insomnes y en TikTok, Relatos.insomnes. Les pido que le den like al video, compártanlo, suscríbanse. He visto que mucha gente ve los videos y no se suscriben y ayudarían bastante al canal y a mí a motivarme y a seguir produciendo este contenido, que no es tan sencillo a veces, pues no solamente leer, sino también interpretar y básicamente crear un artículo pues para cada libro o película que comento en el canal. Bien, eso sería todo por mi lado. Soy Prisionero del Insomnio, Relatos Insomnes, y les deseo buenas noches.